aplicación de la estrategia en lo que se refiere a la administración pública. Es por esto que realizamos también esta jornada, que tiene también el objetivo de invitar a distintos expositores, especialistas en estas áreas, que nos nutren, nos califican, nos mejoran y proporcionan también la posibilidad de que nos conectemos con otras visiones, otros especialistas, otros conceptos para hacer un horizonte de conocimiento más amplio y más profundo. Yo no quiero robar más tiempo, pero estamos realizando una histórica, porque estamos con esta situación de la conectividad y de la posibilidad de tener todo vía internet o por la televisión, la tecnología. Estamos viendo casi en directo todos los días lo que está pasando en el territorio de Ucrania y esta guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene, por supuesto, implicaciones muy importantes, graves, más allá de lo que tiene que ver con lo luctuoso. Es por esto que no podemos dejar de tomar en cuenta esta realidad, porque también esta realidad nos impacta en general al mundo entero, a Europa inicialmente, pero también, como somos un mundo entonces, para esto es que hemos invitado a un especialista que pertenece a un ministerio, a nuestra Cancillería, y él está conectado que nos va a dar un muy interesante pantallazo con lo que respecta al impacto de la guerra Rusia-Ucrania a nivel del comercio internacional. A quien estoy presentando y desde ya le agradezco que esté conectado con nosotros es Enrique Hurtado, es director del Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, y se ha desempeñado como subsecretario de Planeamiento Estratégico Industrial y director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Producción de la Nación, porque esa denominación. Realizó trabajos en estas temáticas para organismos internacionales, nacionales y provinciales. Pero a su vez, Enrique además es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, así que Enrique, bueno, nos estamos viendo, te agradezco la presencia, hemos tenido la posibilidad de conectarnos de forma personal, pero bueno, te agradezco la deferencia de estar hoy con nosotros, así que te cedo la palabra y muchas gracias. Está muteado por ahora. No dejes a integrar el audio, dice. Ahí está. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí no me dejaba cancelar el audio desde acá, o habilitar el audio desde acá, así que muchas gracias, Javier, gracias por las palabras. ¿Están escuchando bien ahí? Me disculpas un segundo que en el aula no estamos escuchando tus palabras. Dame un segundito que corremos esta situación de conectividad. Ok. Eso está mal. Intentalo ahora, por favor, a ver. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto, muchas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier, gracias por las palabras, por la presentación, gracias por la invitación a la universidad. Como bien decía, yo soy docente de la Universidad
de Quilmes, así que estudié en la Universidad de Buenos Aires, así que siempre es un gusto, un honor participar en cualquier evento de las universidades públicas, ya sea como en este caso me toca a mí hablar, pero sino como oyente también, así que muy agradecido con esto. Gracias a la casa que me invitaron y bueno, hoy también a Carlos Galperín, que es de la casa de ustedes, que trabaja acá conmigo, que me hizo la invitación de manera más directa. Pero bueno, la verdad no sé muy bien cuánto tiempo hay, vos bien habéis dicho en tu introducción sobre los efectos de la guerra, que voy a hacer una presentación, trataré de hacerla relativamente que no se demore demasiado, así que si quieren, veo si ya estoy habilitado para compartir pantalla, no, me tienen que habilitar, ¿no? Acá me pone un cartel que todavía no puedo. Así que bueno, les voy contando mientras me dicen, yo lo que quería es presentar algún pantallazo sobre los efectos que se están viviendo ahora en el comercio internacional por la guerra, pero que la guerra tiene relativamente poco tiempo de desarrollo, con lo cual los efectos se están viendo permanentemente y se están evaluando y estudiando. Todavía no hay estimaciones, o mejor dicho, todas las estimaciones que hay ahora, lo primero que hablan es de incertidumbre, ¿no? Como no se sabe qué va a pasar, hay incertidumbre, lo principal es esto, y a partir de esa incertidumbre base que genera efectos sobre el comercio, sobre el producto y tantos otros efectos, es que se están haciendo uno está viendo algunas cuestiones que ya están pasando y se proyectan algunas estimaciones también a partir de esto. Ahora sí me deja compartir. ¿Están viendo ustedes? Sí, perfecto. Bueno, como les decía, voy a tratar de mostrar algunos hechos que están sucediendo con la guerra, pero que no es solo la guerra, sino los efectos de la guerra lo que vienen a hacer es potenciar algunos de los efectos que ya estábamos viendo hacia fines del año pasado y principios de este año. La guerra arrancó a fines de febrero, pero ya a principios de enero muchos de los efectos que habíamos se estaban dando. Entonces, ¿cómo era el mundo? ¿Cómo estábamos hace apenas un par de meses en una recuperación post-pandemia, después de 2 años, bueno, no 2 años encerrados, pero sí 2 años sufriendo los efectos de la pandemia, que ya en el 2021 se empezó a liberar a raíz de la vacunación? Creo que eso fue fundamentalmente para que se empiecen a liberar gran parte de las restricciones y de la actividad comercial. Y el 2021 fue muy bueno, mejoró los efectos tanto en el comercio mundial como en la actividad económica mundial, y de la Argentina puntualmente fueron mejores de los esperados, con tasas que superaron aquellas caídas del 2020, por lo cual más que se compensó en muchos indicadores, se estaba por encima de los niveles prepandemia en tan solo un año. Cuando nosotros acá siempre vamos siguiendo las estimaciones y ver qué se espera que sucede durante el año, y en el 2021 y 2020 inclusive, no se sabía nada, esta palabra incertidumbre era la primera, ante todo, por efectos de las pandemias, las olas, cuántas olas, cómo iba a ser la recuperación, la vacunación, extendida, no extendida, y se hablaba de las recuperaciones iban a ser en B, en L, o distintas letras que podemos pensar, pero finalmente fue una recuperación fuerte en B en el mundo, y en Argentina y en la región, ¿no? Y las proyecciones 2022 en general se mencionaban de que iba a continuar el crecimiento a menor ritmo que el 2021, un ritmo más lento, pero un buen nivel de crecimiento asimismo. Como vemos, hay crecimientos del 4%, 4 puntos del producto, 4% del producto, que es una tasa alta para el comercio, para el producto mundial, y una tasa
del 5% de crecimiento del comercio mundial, en este caso de bienes, estamos hablando. Los servicios sí tienen todavía, no llegaron a recuperarse a los niveles prepandemia. Recuerden que los servicios es lo más afectado por la pandemia, los viajes fundamentalmente, ¿no? El turismo, aún no se recupera todavía a los niveles previos, que es lo que más demora en recuperarse todavía. Sin embargo, también ese fuerte crecimiento del 2021 vino acompañado de un elevado precio de commodities, una fuerte alza en el precio de los commodities, ¿no? Commodities agrícolas, commodities en general, de minería, ¿no? De hidrocarburos, etc., ¿no? Cuando vemos, en este caso, que para nosotros nos benefició los precios altos de los commodities agrícolas, vemos que a partir del, diría, último trimestre del 2020 ya empieza una aceleración de los precios muy fuerte. Acá mostré solamente algunos, que son de los que nosotros exportamos, y que tienen que ver además con el comercio con Rusia y de Rusia y Ucrania. Es el trigo, el maíz y el aceite de girasol, pero en general los commodities crecieron a ritmos muy elevados durante el 2021. El precio, solo un 30% de aumento del precio de los alimentos en 2021, y otro efecto muy fuerte se dio en los fertilizantes, que tiene que ver con los commodities agrícolas y tiene que ver con también el aumento de precios de los combustibles, ¿no? Los fertilizantes duplicaron sus valores en un año, en el 2021, y están casi el triple de los niveles previos a la pandemia, ¿sí? Petróleo y gas, que también, digamos, son precios de combustibles que nos impactan a nosotros por nuestras importaciones, y tiene mucho que ver con lo que sucede en Ucrania y Rusia, ¿no? Los efectos también de la guerra van a marcar también, van a potenciar estos impactos. Y ya en el 2021, todo esto es previo a la guerra, ¿no? Estoy mencionando y estoy mostrando cómo eran estos indicadores previos a la guerra en febrero de este año, ¿no? Los precios de los combustibles, más sumado a problemas de logística mundial, ¿no? Hay puertos saturados. La pandemia lo que hizo fue limitar y prácticamente detener muchos de los comercios que había a nivel marítimo entre las rutas Asia y Occidente. En el 2020 hubo una parálisis casi, no diría completa, pero hubo una gran parálisis del comercio internacional. Con eso se frenaron muchos de los transportes marítimos, incluso algunas navieras comenzaron a deshacerse de barcos y de buques que ya no los necesitaban, que eran un costo muy alto. Luego la recuperación fuerte que estábamos viendo en el 2021, este crecimiento del comercio del 10%, generó un aumento de la demanda mucho más fuerte que de la oferta, ¿no? Luego de esa limitación en los puertos y en las navieras y en la logística y en los fletes internacionales en general, se vieron sobredemandados, sobredemanda de puertos, sobredemanda de contenedores, lo que se llamó una crisis de contenedores que todavía persiste. Todo eso genera un aumento de precios de los fletes internacionales muy altos, sumado además al aumento de precios de combustibles. O sea, ahí vemos, estos son el costo de los fletes de la importación argentina, ¿no? Como también más que prácticamente se triplicaron entre el 2020 y fines del 2021 o principios del 2022. Todo este contexto, este combo de indicadores que estaba mostrando, trajo aparejado un elevado nivel de inflación en las economías, un nivel de inflación generalizada en el mundo, ¿no? Que afectó a distintas economías, tanto de países desarrollados como en desarrollo. No mencioné, pero en estos
problemas además de abastecimiento, por aumento de costos, un aumento de crecimiento de la demanda mayor a la oferta, hubo serios problemas de abastecimiento en cadenas de suministro de distintas cadenas de valor a nivel mundial, ¿no? Casos emblemáticos son los semiconductores que se utilizan en la gran parte de los productos electrónicos que fueron muy demandados en el 2021 y 2020, ¿no? Ahí con la misma pandemia, muy demandados también para la industria automotriz, muy demandados por una gran cantidad de sectores. Ahí también hubo un problema muy grave y crítico en el abastecimiento de los semiconductores, con problemas incluso de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en el medio, bueno, y hubo un gran problema de abastecimiento en general de las cadenas de valor de gran parte de las industrias también manufactureras. Todos esos problemas de precios altos de commodities, precios altos de alimentos y de combustibles, precios altos de fletes, precios altos de insumos difundidos, de insumos para la producción, restricciones en las cadenas de valor a nivel global y regionales, hicieron que los costos incrementen. Hay una sobredemanda mayor que la oferta, que también presiona sobre los precios, y todo eso generó niveles de inflación en el mundo que hacía muchas décadas que no se vivían. Acá vemos algunos indicadores de inflación de febrero de este año, previos al estallido de la guerra, o vamos, agarran justo la última semana, quizás algunos de estos precios ya estén anticipando también aumentos de precios por la guerra que se estaba viniendo, pero asimismo, ya hacia fines del 2021, muchos de los países ya tenían niveles de inflación muy altos, superiores a los últimos 20, 30, 40 años, ¿sí? Estos números son muy bajos en relación a los que vivimos nosotros, claramente, pero en relación a su propia historia son muy elevados, ¿no? Estados Unidos con niveles del 7-8% de inflación anual es la más alta en los últimos 40 años, Reino Unido en 30 años, bueno, 20 años, distintos países. Y bueno, y luego sí, ya en febrero, sobre este contexto que estaba mostrando, estalla la guerra entre Rusia y Ucrania. A priori uno diría, no tendría tanto impacto dado en el mundo, dado que Rusia y Ucrania tienen una baja participación en el producto mundial y en el comercio mundial. Es alrededor del 2% del producto del comercio mundial, que es básicamente Rusia quien tiene ese peso. Sin embargo, sí afecta y nos está afectando en gran medida y está afectando a toda la economía mundial esta guerra entre estos dos países. ¿Por qué? Porque si bien su influencia es chica a nivel agregado, a nivel mundial, sí son muy relevantes en el comercio y en la producción de insumos claves, insumos estratégicos para la producción mundial, tanto de alimentos como de combustibles, como de insumos para la producción de otros insumos y de materias primas, o de insumos estratégicos, como los mencionaba antes, como los mismos semiconductores o de la industria manufacturera en general, ¿no? Pero Rusia y Ucrania explican el 30% de las exportaciones de trigo mundiales, casi un 20% de maíz, un 65% del aceite de girasol, ¿no? Gas natural, sabemos lo que es Rusia, más de un 25, un cuarto de las exportaciones del mundo de gas natural provienen de Rusia, y en estos minerales como el paladio o el níquel, que son claves para la producción de baterías, ¿no? Utilizadas en las industrias tecnológicas, en la industria automotriz, gases como el argón y el neón, que también son insumos claves para la producción de semiconductores. Digo, lo mismo que mencionaba antes, que ya había grandes problemas previo al estallido de la guerra, esto viene a afectar aún más aquellos problemas que estábamos teniendo en 2021. Y hay un efecto claro y directo sobre los precios de los commodities, que ya eran muy elevados, decía, pero ahora aumentan aún más, ¿sí?
previos a la guerra, las proyecciones de precios de commodities eran relativamente más bajas que el 2021. Nosotros estuvimos haciendo proyecciones antes de esto, hacia fines del año pasado. Veíamos los precios de los commodities que se estimaban para el 2022, perdón, una leve caída respecto al 2021. O sea, se iban a mantener en niveles altos, pero por debajo de la subida extraordinaria que fue el 2021. Bueno, con esto no, los precios continúan elevándose, ¿no? Acá, si miro, estamos tomando 25 de marzo, hemos puesto como fecha de precios de algunos commodities que tienen que ver con nuestras exportaciones, en nuestro comercio y nuestras exportaciones. Ya en ese mes de la guerra, los aumentos de los precios iban entre un 10 o un 5, si quieren, minerales como oro y plata, que son más chicos, pero en general entre un 10 y un 30% de aumento solo en un mes de los precios de esos commodities, ¿sí? Pero si comparamos, miren la penúltima columna, ¿no?, contra los niveles pre-pandemia, y en algunos casos el gas natural es un 127%, ¿no? Maíz y trigo arriba del 70% de aumento respecto a los niveles pre-pandemia, aunque estos a marzo no habían alcanzado el máximo histórico, que ahí ven la última columna, cuánto fue el pico máximo de los precios internacionales, que tienen que ver con, dependiendo del producto, en aquellos años del 2008-2012, que hubo, ¿no?, que fue el periodo de precios muy elevados de los commodities, que luego comienzan a descender a partir del 2012. Bueno, y estos últimos 2 años vuelven a crecer fuertemente, llegando a niveles récord o muy cercanos a los niveles récord. Sí, el precio de alimentos en febrero, el índice de precios de alimentos de la FAO, alcanzó un máximo histórico en febrero, ¿no?, de este año. Ahí impulsado por aceites y lácteos, ¿sí? Dependiendo del producto, vemos que estamos en niveles récord, pero si no estamos ahí, a niveles muy cercanos, ¿sí? Es decir, que la guerra potencia aún más los efectos que ya venimos viendo sobre los precios de los commodities. Por ende, también hay un efecto sobre la inflación generalizada, que ya mostrábamos que era muy alta en el mundo. Alta a niveles históricos. Argentina, de nuevo, tiene niveles aún mucho más altos, como ya sabemos y lo vivimos. La inflación para este año, solo por efecto de la guerra, según la OECD, el efecto de la guerra implicaría un aumento de 2,5 puntos de los niveles de inflación que se estimaban. En el área euro, casi 2,5 puntos, 2,3 más o menos. Es decir, que estaremos en niveles proyectados para este año entre el 7 y el 8% de inflación anual, más o menos como lo que veíamos en febrero. De nuevo, son niveles muy altos para esos países. En el Reino Unido incluso hubo aumentos de alimentos de más del 30%, hubo aumentos de combustibles del 15 a 20%. Estamos viendo aumentos muy elevados que presionan sobre los niveles de inflación en el mundo. Los mismos impactos que veíamos en el transporte, bueno, también se está dando con otros efectos a los que veíamos. Ya no es solo una sobredemanda sobre puertos saturados, sino que además ahora se están dando una reorganización del transporte por distintas rutas alternativas. Hay empresas que no llegan a los puertos de Rusia, que no quieren entrar a los puertos de Rusia, en parte como sanciones, en parte Ucrania, ¿no?, por el mismo conflicto bélico, que no pasan por las rutas que antes había. Entonces hay un desvío de comercio también en las rutas, lo cual encarece aún más los costos de flete que ya estábamos viendo. El otro día también, hablando con unas empresas automotrices, me comentaban que acceder hoy por hoy, cuando acceder a un puerto que ellos quieran, es una tarea casi que titánica, tienen que negociar, que muchas navieras las dejan los insumos en
el puerto que puedan y después arreglar, ¿no? Cuando importan algo, tienen que traer algo desde afuera y quizás le dejan un puerto de Brasil y la empresa se tiene que arreglar para traer desde aquel puerto de Brasil hasta acá, a veces por barco o tiene que venir por tierra. Y así cuando exportan también no necesariamente saben a qué puerto van a llegar. Sobre ese mundo que ya estaba conflictuado aparecen estos nuevos problemas. Y la UNCTAD estima que hay un impacto en la inflación mundial solo por los problemas de transporte en 1,5 puntos, ¿no? Por otro lado, hay un problema que ya es más serio, que ya no pasa solo por problemas de costos, sino que tiene que ver con la seguridad alimentaria, en particular en los países que son altamente dependientes de las importaciones de alimentos de Rusia y Ucrania, por ejemplo, trigo. Cuando miramos quiénes son países de bajo nivel de desarrollo, muchos países africanos, o países asiáticos, países pequeños de bajo nivel de desarrollo, que tienen alta dependencia de los alimentos de estos países. Con lo cual acá se plantean problemas ya más serios de seguridad alimentaria, de crisis alimentaria, ¿no? Hay países que no van a pasar hambre, o sea, directamente tienen un problema mucho más serio de lo que uno puede pensar en cuanto a aumento de costos, sino directamente de no poder alimentarse. Y bueno, uno se plantea, ¿se pueden sustituir proveedores en el corto plazo? Y en el corto plazo es muy difícil, ¿no? Hablamos de alimentos, de commodities que tienen niveles de producción ya fijos para un año, a partir de una cosecha que se sembró en un periodo previo, que tiene cierta estacionalidad, con lo cual es difícil aumentar la producción, casi imposible aumentar la producción, y solo queda sustituir proveedores entre los que producen o producimos, y ahí es que también se da este impacto en los precios. Hay menos cantidad de alimentos para un mercado que se lo disputa, y eso repercute en los precios, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de sustituir producción, incluso sustituir importaciones por producción local? Bueno, en el corto plazo es prácticamente nula. Sí podríamos pensar en un mediano a largo plazo. Lo mismo con los proveedores de energía. En este caso Rusia es un proveedor clave en la energía de los países de Europa, de la Unión Europea, de algunos países asiáticos, con niveles muy altos de dependencia. Ahí Alemania tiene un nivel muy alto de dependencia. Y lo mismo, ¿qué posibilidad hay de sustituir? Bueno, en el corto plazo es muy poco. En el caso de energía, uno podría pensar en sustituir por otros tipos de energía, ¿no? Energías alternativas, energías limpias o energías no tan limpias. Bueno, en este caso, en el corto plazo, de hecho están volviendo a demandarse dentro de la Unión Europea, y que estaban propiciando un pacto verde de sustitución de energías fósiles por energías limpias. Ahora están recurriendo de nuevo a la energía nuclear, que no querían recurrir y que estaban dejándola de lado, incluso al carbón, es decir, se está sustituyendo por distintas alternativas. Y también acá pesan las economías más grandes, que en esta posibilidad limitada de sustituir energía, lo que se compite es por la energía que ya hay. De todas maneras siguen importando desde Rusia, no se cortaron el comercio de Rusia, pero asimismo las economías más grandes están buscando proveerse, no solo para este año, porque eso ahora ya viene en el verano, sino para el año próximo, para aumentar sus reservas. Mientras tanto, los que sí tenemos que pasar el invierno, estamos luchando por acceder también a energía a costos mucho más altos. Otro efecto de la guerra es en el crecimiento económico. Decíamos que se esperaba un crecimiento más moderado respecto al 2021, bueno, pero un crecimiento en torno al 4 o 5%. Con las nuevas proyecciones a partir de la guerra, de la incertidumbre y los efectos que generan la guerra en la economía mundial,
mundial, ya las previsiones están reduciendo en 1 punto las estimaciones hechas. Es decir, que en vez de crecer 5 puntos, se va a crecer 4 puntos, aproximadamente, digo, o de 4 a 3, depende quién estima entre 4 y 5 puntos, bueno, más o menos 1 punto menos se asume que va a ser efecto de la guerra. El FMI, solo mencionando el efecto de incertidumbre, habla de 0,35 puntos, pero la OMC y la OECD hablan de 1 punto menos de crecimiento, ¿no? Es decir, no caída de crecimiento, sino un crecimiento menor al proyectado previo a la guerra. El mayor impacto es en Europa, eso sí, pero no se limita solo a la Unión Europea o a las regiones, a los países cercanos a donde esté el conflicto. También un efecto en el comercio mundial, más allá de que pueda haber mayor comercio en los bienes, la estimación es que el comercio mundial se va a ralentizar y va a crecer menos de lo que se esperaba, ¿no? Entonces ahí un crecimiento del 4,7 que se estimaba para el 2022, la OMC ya está estimando un crecimiento de 3 puntos en vez de 4,7. Bueno, y de nuevo, este contexto que ya mencionamos, que era muy complejo y complicado, más allá de que se daba un crecimiento muy fuerte en 2021, pero con estos problemas a nivel de costos y de abastecimiento, bueno, la guerra potenció todos estos problemas, ya no es solo un problema de costos, sino que también afecta el crecimiento y afecta directamente cuestiones mucho más sensibles y más críticas, como es la seguridad alimentaria, como si hay seguridad energética, pero digo, más aún en el caso de países altamente dependientes de los alimentos, de la importación de alimentos, que pueden tener problemas muy serios de crisis alimentaria, ¿no? Entonces, todo esto va a generar y está generando ya conflictos sociales y conflictos políticos. Esto de los mismos estudios de la OECD están planteando estos conflictos que se pueden avecinar o que se avecinan, y que se tiene que tener en cuenta, las políticas públicas tienen que tener en cuenta estos efectos en los precios de alimentos, problemas de abastecimiento, en los precios de la energía, en los precios de los costos en general, que va a impactar sobre la capacidad de alimentación en países, ¿no? Una capacidad de subsistencia, estamos hablando de algunos países, y una caída de los ingresos reales con aumento de la inflación de alimentos en particular en los distintos países. Entonces hay que hacer políticas específicas para contener estos aumentos generalizados y que no haya mayores conflictos sociales. Más allá del corto plazo, ¿qué consecuencias podríamos pensar en el mediano y largo plazo? Ya vimos, son impactos directos del corto plazo, pero más en el mediano y largo, ¿qué podría pasar? Bueno, se va a reconfigurar el mundo, se está reconfigurando el mundo a partir de un aislamiento, por ejemplo, que se está dando con sanciones a Rusia, un aislamiento que no es relativo, digamos, en algunas cosas las sanciones generaron un aislamiento mayor a Rusia, pero en otras no tanto, pero se está dando, va a continuar eso, qué tan aislado va a quedar Rusia en el mundo globalizado, ¿no? Tanto en el comercio como en el sector financiero y económico en general. Sí, probablemente se dé una división que ya se está dando en el orden mundial, de las potencias mundiales y en las relaciones comerciales y de los sistemas financieros. Las relaciones comerciales ya se está viendo y es más fácil de pensarlo, ¿no? De mayor regionalización o acuerdos y sustitución de proveedores y alianzas de proveedores de distintos bienes y servicios, ¿no? Donde se den alianzas entre países que antes no se daban, o un comercio más entre regiones, ¿no? La Unión Europea buscando comercio en otros países que no sean Rusia, buscando sustituir importaciones. En el caso de Argentina, por ejemplo,
pidieron importar, que se habilite la importación de algunos commodities que eran genéticamente modificados y por ende no podíamos exportarles. Ya pidieron la habilitación y lo habilitaron para que nosotros podamos exportarle. Entonces va a dar distintas relaciones comerciales en el mundo entre nuevos socios y jugadores. Pero también en los sistemas financieros se piensa en sistemas financieros que son o eran más globalizados a veces que el comercio. En este caso va a haber sistemas financieros por bloques comerciales, donde ya se están negociando, Rusia está imponiendo un comercio en monedas locales, en rublos, entre los BRICS está habilitado el comercio entre monedas locales, digo, los BRICS está China, está Rusia, Brasil, grandes economías mundiales que pueden comercializar en sus propias monedas, ¿no? Disputándole también el liderazgo al dólar. Entonces va a haber sistemas financieros, hubo las sanciones, una de las sanciones a Rusia era por el sistema SWIFT de pagos que involucraba a los bancos, y se pueden generar sistemas financieros paralelos entre distintos países y regiones. Es decir, hay una vuelta atrás, si se quiere, a la globalización, no solo económica, comercial, sino también financiera. Probablemente eso ocurra. Sustitución de importaciones y de socios comerciales. Bueno, de socios comerciales es lo que estaba mencionando. Es necesario sustituir a algunos proveedores y sustituir importaciones por producción local, ¿no? Buscando producir localmente y disminuir la dependencia de algunos productos importados. Eso lleva tiempo, tanto uno como otro, pero probablemente se tienda a eso, volviendo a una mayor regionalización o comercio de nuevo entre bloques y regiones más acotados. Pasa a ser un eje central seguramente en muchas economías, la seguridad alimentaria, por esto mismo, la seguridad energética y de salud. Salud veníamos viendo por la pandemia, la importancia que era tener sistemas de salud y desarrollos propios de ciencia y tecnología. Bueno, eso quedó en evidencia con la pandemia, ahora también la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Pasan a ser objetivos claros de política y tecnológica, agregaría, ¿no? Esto también ya se veía algunas decisiones en grandes países como Estados Unidos o la Unión Europea de invertir en la seguridad energética sin duda, pero también en desarrollos tecnológicos, ¿no? Con grandes plantas subvencionadas por el Estado en la producción de semiconductores, ¿no? Otro de los problemas claves que ya se veía en la pandemia, post-pandemia y ahora nuevamente potenciado. Una mayor demanda de combustibles fósiles y energías no limpias en el corto plazo, lo que mencionaba antes. Ahora hay que abastecerse de energía, como sea, y esa agenda de energía limpia pasa a quedar un poco más relegada en el corto plazo, pero en el largo plazo es fundamental porque también contribuiría a una menor dependencia de la energía y de energía de Rusia, del gas, del petróleo. Incluso los mismos países petroleros están avanzando en ese tipo de desarrollos. Cambios en la logística del transporte y en la organización de cadenas de suministro, de nuevo, quizás pensar más en cadenas regionales de valor y no globales de valor, y pensar sistemas de mayor eficiencia y suministro tecnológico. Suministro de logística, perdón. Acá. Entonces, okay. Para finalizar ya, digo, ¿cómo impacta en la Argentina? Acá podríamos hablar mucho, largo y tendido, pero solo para mencionar algunos puntos. ¿Cómo impactaría en nuestra economía? Algunas de las principales cosas que podemos ver en relación al comercio y la producción. Bueno,
Argentina puede ser un proveedor sustituto de commodities agrícolas, sí, puede ser, lo es y está haciendo. Digo, el ejemplo que les mencionaba de la Unión Europea, por mencionar algo, y plantearse también no solo en el corto, sino en el medio y largo plazo. En el corto plazo está habiendo mayores exportaciones de commodities agrícolas, impulsadas tanto por precios, obviamente, pero también por cantidades. Solo febrero mostraron niveles muy altos de exportaciones de trigo y maíz. Eso es previo a la guerra, nuevamente, ¿sí? Ya en marzo tenemos que esperar los números que salgan, pero suponemos que también van a seguir con esos niveles de crecimiento. Y proyectábamos que por la guerra se genera un efecto muy importante de ingresos de divisas solo por precios a cantidades más o menos las que se estimaban para la producción de este año. Menos exportaciones sí a los mercados de Rusia y Ucrania. En este caso caería la demanda, en parte sí, caería la demanda de exportaciones, más allá de que se mantuvieron algunas exportaciones a Rusia, pero ahí el sector más afectado son las frutas, y de economías regionales, ¿no? Como son las frutas de limones, peras y manzanas, afecta a provincias como Tucumán, Río Negro, Mendoza, son las afectadas, pero también se exportan a otros commodities agrícolas que también se ven afectados. Pero en el caso de las frutas tiene una alta dependencia de Rusia, por ejemplo. Mayores costos, sin duda, por el comercio, por los ejemplos que les mencionaba, donde ahora llegar a los puertos es muy difícil, algunas navieras no llegan, en algunos casos de exportaciones que iban a Rusia, que ya estaban incluso en camino, algunas navieras decidieron no ir a los puertos rusos, no llegar a San Petersburgo. Finalmente, incluso alguna gestión de Cancillería lograron que sí, que lleguen igualmente a San Petersburgo, pero hay navieras muy importantes en el mundo que no van, decidieron no ir a los puertos rusos, ¿no? Todo eso genera costos adicionales de logística, o lo mismo cuando se importan, estos ejemplos que les mencionaba, que los productos llegan a los puertos que llegan y a arreglarse. Importaciones, más importaciones y precios de la energía, bueno, sin duda es un problema que nos cabe y de manera muy importante. Mayores importaciones de combustibles, solo en el primer bimestre aumentaron casi, se triplicaron las importaciones de combustibles, y todavía falta el invierno, así que hay que esperar. Hubo acuerdos con Bolivia, bueno, pero bueno, hay que esperar, hay que seguir, pero sin duda el impacto en los precios de la energía nos afecta directamente por el lado de las importaciones. Y aumentos de costos de producción también, ¿no? Los precios de los fertilizantes que les mencionaba, que se triplicaron respecto a los niveles previos a la pandemia, el aumento de precios de los combustibles, de los insumos, de fletes, bueno, todo lo que ya venía mencionando hace que haya mayor impacto en los costos también de producción. Y todo eso impacta también en los precios de los bienes y servicios que consumimos, por ende impacta en la inflación, que en el caso nuestro ya era muy elevada, y sobre llovido, mojado, todos estos efectos también impactan la inflación, y obviamente también valen posibles conflictos sociales, políticos, etcétera, que algo de eso, o sea, se está viendo, percibiendo, ¿sí? Sí, con lo cual, esto es un panorama general de algunas de las cuestiones que estamos viendo por la guerra, que a manera general, diría, potencian los efectos que ya veníamos viendo y viviendo hacia fines del año pasado, tanto en el mundo como en nuestra economía local. En vez de, si bien nos ayuda en parte, nos beneficia por el lado de las exportaciones agrícolas, bueno, tiene todos estos otros efectos que ya venían complicándonos y nos potencian aún más. Así que bueno, eso es el panorama general que quería mostrarles. Muchas gracias y bueno, a disposición. En la medida que vas avanzando se me van ocurriendo preguntas, pero después ya avanzaba con la pregunta que estaba pensando, sacando las preguntas. Lo que habla muy bien de esta presentación. Yo hago un muy pequeño comentario.
también, y ahí me alejo un poco del lo comercial, sino vamos a la estrategia geopolítica, las estrategias que los países fueron generando a partir de la explosión del desarrollo que implicó el impacto que implicó el paso por Ucrania, porque Rusia planteaba que no quería que Ucrania fuese de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es una organización militar, no quería tener fuerzas militares, especialmente en Estados Unidos, que si es el quitado de Rusia, pero a su vez surgieron los problemas de sanciones económicas del Occidente, pero como bien decía también Enrique, hay una dependencia del petróleo y del gas del Occidente, especialmente en Alemania. Entonces hay una dependencia, una interdependencia, todo protagonismo también de Estados Unidos, desde el punto de vista político, la situación, hay provisión de armamento, en fin. Digo esto porque se van tomando, sucediendo distintos procesos decisorios, ¿no? De distintas potencias, a través del pacto que ocurrió a partir de esta guerra que se está viviendo. Y después también, inclusive, por a ver quién se acerca más o menos a dos de las partes, ¿no? Entonces, por un lado, y Occidente siendo el país entonces. Y por otro lado, tampoco China es expectante de esta situación, o sea que China y Estados Unidos son los dos grandes. Digo esto porque con la intensa y muy absolutamente clara se le llama todo esto político y militar, estrategia que van a hacer los países. Mi única pregunta sería de saber, pero eso puede llegar a ser para Argentina una importante paso adelante para buscar nuevos mercados, como por ejemplo África. Como bien decías, hay un gran problema de crisis alimentaria. África, hay muchos países de África que están creciendo económicamente, por supuesto, el grupo de países que viven desde hace años va aumentando de a poco su poder adquisitivo. Esto puede ser una oportunidad desde el punto de vista comunitario. Perdón, escuché poco y nada, pero a ver si es que está bien lo que escuché. Preguntaba si hay una. Supongo que me preguntabas a mí, capaz que no me estás preguntando a mí. Sí, a vos, Enrique, sí. Ah, ok. Sí, esto generaría una oportunidad nuestra de comercio con países como África. Sí. Ah, ok. Sí, sin duda. Sí, claramente, nosotros podemos posicionarnos como un proveedor, ya sea de alimentos o de tecnologías para la producción de alimentos. Más allá del corto plazo, pensar en esta voluntad y objetivos de política de varios países en avanzar hacia la seguridad alimentaria, que África ya lo tenía previos a la guerra también, muchos países de Asia y de África tenían entre sus objetivos ir hacia una seguridad alimentaria o una mayor seguridad alimentaria y un autoabastecimiento, autosuficiencia. Ahí Argentina tiene para posicionarse no solo como proveedor de alimentos, sino como proveedor de tecnología, de servicios. Así que sí, sin duda, más allá del corto plazo, creo que también esa visión estratégica, pero bueno, en este caso, sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Si es que escuché bien la pregunta. Sí, perfecto, sí, tal cual. Ahí te escucho perfecto. Vale, perfecto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Lo puede levantar la mano, preguntan y se va a escuchar en los micrófonos de ambiente. Por ahí timidez, por lo que veo. Que fue muy completo, Enrique. ¿No puedes decir algo tan completo? Sí. No hay mucho para preguntar. Es verdad. Y bueno, ya hago yo la pregunta final porque además nosotros nos atrasamos un poquito al inicio. Y vamos por el otro lado, digamos.
¿qué ves vos con respecto a la complejidad que puede tener Argentina si hay ciertos analistas internacionales que dicen que esto puede durar muchos meses, ¿no? Porque se está reagrupando militarmente, Rusia se va hacia el este para después avanzar el sector que justamente tiene petróleo y gas Ucrania, ¿no? Y esto puede durar muchos meses más. ¿Y qué impacto negativo esto podría llegar a la Argentina como impacto negativo si esto perdurara mucho más? Especialmente en qué áreas pensamos que puede ocurrir. Bueno, quizás, para empezar, el mayor impacto negativo a nosotros nos viene por el lado de precios y de costos y de acceso a los bienes que son escasos y muy demandados, como en el caso de la energía. Creo que por ese lado, una extensión de la guerra podría impactar aún más en los costos de producción, esto que mencionaba antes, en precios. Y ahí habría que ver cómo se reconstituye en este mediano o largo plazo, ¿no? Que por ahora es más incertidumbre, cómo se redefinen los lazos comerciales y políticos, ¿no? Qué pasaría ya a nivel de la macroeconomía mundial, ¿no? El dólar, los distintos, ¿no? Cómo se reconstituyen, reconfiguran las nuevas potencias mundiales, pero yo creo que el efecto a largo plazo sobre los costos es donde mayor impacto negativo tendríamos, y sobre la energía. En ese largo plazo habría que avanzar en una seguridad energética nosotros, y en una mayor producción de distintos otros, o de sustituir proveedores de algunos otros insumos claves. Y bueno, todo eso lleva tiempo, inversiones, recursos, que Argentina está bastante limitado en sus recursos. Así que creo que el problema grande viene por ahí. Por eso esos impactos negativos que ya estamos teniendo, que eso se extiende en el tiempo y que perdure. Bueno, te agradezco mucho todo el tiempo que nos has dispensado. Seguramente esta no será la última vez que tengamos una conexión con el Centro de Economía Internacional que nos estás dirigiendo dentro de Cancillería. Así que bueno, yo te despido y te agradezco mucho nuevamente tu presencia hoy acá. Muchas gracias por esta oportunidad, por el espacio, el lugar. Espero la próxima que sea presencial, volver al Zoom después de mucho tiempo, hasta ya me mandé algunas cosas con el Zoom que hacía mucho y no usaba, y uno ya se acostumbra rápidamente al uso y al no uso de algo, pero la próxima sí, ya hacer algo presencial si quieren, y nos vemos allá. Así que muchas gracias, Javier, por todo, y nos estamos viendo para lo que necesiten.